Hubo un tiempo, no registrado en los libros oficiales, no enseñado en escuelas, no pronunciado en púlpitos, en que los seres humanos caminaban por la tierra con la certeza absoluta de que eran dioses encarnados. No lo creían por fe, lo sabían por experiencia. Sentían su energía extendiéndose más allá del cuerpo, percibían la materia respondiendo a su mente y reconocían en cada respiración la presencia viva del espíritu, que sostiene al universo. Ese tiempo no quedó atrás por evolución, sino por olvido. Por la lenta erosión de un conocimiento que fue perseguido, sellado, codificado, fragmentado y escondido detrás de símbolos que solo los iniciados podían interpretar. Los templos antiguos lo conservaron en jeroglíficos, en geometrías, en rituales silenciosos ejecutados bajo la luz del fuego. Los alquimistas lo envolvieron en fórmulas y metáforas para protegerlo del fanatismo. Las escuelas de misterio lo transmitieron en susurros, a través de generaciones que juraban no entregarlo a quienes no estuvieran preparados. Y aún así, hombres y mujeres que lo revelaron demasiado pronto fueron silenciados, exiliados o quemados. Porque no existe amenaza más grande para los poderes del mundo que un ser humano que recuerda quién es realmente. Hoy lo llaman metafísica, pero los antiguos lo llamaban la ciencia del espíritu. Y aunque intentaron borrarla de la memoria humana, el conocimiento sobrevivió. Cruzó imperios, incendios, persecuciones y siglos de oscuridad. Lo que fue ocultado no desapareció. Se mantuvo latente, esperando el momento en que una nueva generación, la tuya, sintiera el llamado interno a recordar. Si estás aquí, no es casualidad. Nadie llega a este tipo de enseñanzas por accidente. El alma reconoce su camino mucho antes de que la mente lo entienda. Algo en tu interior escuchó una voz que llevaba mucho tiempo dormida, una voz que te dijo, es hora. Y esa voz te trajo hasta este punto exacto. Lo que estás por escuchar no es un discurso motivacional ni un conjunto de ideas bonitas. Es un mapa. Un manual de entrenamiento interior que te conducirá, paso a paso, hacia la recuperación de tu poder original. Las 10 claves que contiene este libro no son teorías, no son especulaciones filosóficas, no son conceptos abstractos. Son herramientas prácticas, antiguas como el fuego mismo, destinadas a despertar lo que siempre ha vivido dentro de ti, la capacidad de crear, modificar, elevar y dirigir la realidad desde tu conciencia. Cada una de estas claves ha sido conocida por los sabios de todas las eras. Los egipcios las codificaron en sus templos. Los hermetistas las convirtieron en leyes. Los místicos las vivieron en carne propia. Y durante siglos, lo que ahora vas a recibir solo podía accederse a través de iniciaciones secretas. Pero los tiempos han cambiado. El velo se está levantando. La humanidad entera atraviesa un despertar silencioso, una grieta en la estructura del mundo donde la memoria ancestral regresa. Lo que antes era privilegio de unos pocos, ahora resuena en millones. Y si estas palabras están llegando a tu vida, significa que tu alma ha sido convocada. No para creer, sino para recordar. No para admirar, sino para practicar. No para contemplar, sino para transformarte. Prepárate. Este no es un libro para leer de forma pasiva. Es un entrenamiento, una alquimia interna, un regreso al origen. A partir de este instante, cruzas un umbral invisible, el de quienes deciden dejar de vivir dormidos y eligen despertar. Porque la verdad que descubrirás no viene de afuera. Siempre estuvo dentro de ti, aguardando el momento perfecto. Ese momento es ahora. Dioses durmientes, la verdad oculta de quién eres en realidad. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La mente creadora. El todo es mental, eres la chispa de la mente universal. Desde el principio de los tiempos,
Los iniciados aprendían una verdad que jamás debía pronunciarse frente a quienes aún dormían: todo es mente. No como metáfora, no como filosofía, sino como ley literal del cosmos. Antes de que existiera la primera estrella, antes de que el espacio tomara forma y antes de que la materia se condensara, ya existía una conciencia infinita, una mente primordial soñándose a sí misma en infinitas posibilidades. Y esa misma conciencia vive ahora dentro de ti, esperando ser reconocida. Cuando abriste los ojos al mundo, te enseñaron que todo lo que existe está afuera. Las montañas, el cielo, las ciudades, las personas. Aprendiste a creer que eras un espectador accidental en un universo indiferente, un cuerpo pequeño en un escenario inmenso. Te dijeron que Dios estaba lejos y que tú estabas abajo, limitado, frágil, dependiente de fuerzas externas. Pero todo eso fue parte de un entrenamiento invertido, un condicionamiento diseñado para que olvidaras tu naturaleza creadora. Los antiguos sabían la verdad: el todo es mente. El universo es mental. No hay afuera y adentro, no hay separación entre la conciencia y lo que parece ser la materia. Lo que llamas realidad no es más que una proyección, una extensión de tu mundo interno manifestándose en forma, color, sonido y experiencia. Tú no observas el universo se sostiene dentro de tu observación. Imagina por un instante que toda la existencia es un océano mental. Un océano inmenso, luminoso, ilimitado. Tus pensamientos son las olas que se elevan y se despliegan sobre su superficie. Cada idea que sostienes vibra en la mente universal, cada emoción que alimentas envía una señal que viaja por ese océano. Y tarde o temprano, esa señal regresa convertida en circunstancias, encuentros, oportunidades o desafíos. No hay azar. Nunca lo hubo. El destino no es una fuerza misteriosa ni un plan externo impuesto sobre ti. El destino es la suma de tus pensamientos dominantes, esos que repites una y otra vez consciente o inconscientemente. La vida no te sorprende, te responde. Cada experiencia que aparece en tu camino es un eco fiel de lo que vibra en tu interior. La física cuántica, en su afán de comprender la materia, terminó encontrándose con lo que los sabios herméticos ya habían descubierto miles de años atrás: el observador altera lo observado. Nada está definido hasta que la conciencia lo mira. La realidad subatómica se comporta de maneras imposibles de predecir hasta que una mente la reconoce. La observación no es pasiva, es un acto creador. Eso significa que tú no solo ves el mundo. Lo estás creando mientras lo ves. La frontera entre pensamiento y materia es una ilusión. Lo que piensas con suficiente intensidad toma forma. Lo que crees profundamente termina manifestándose. Así como una semilla enterrada en la tierra contiene un árbol completo en potencia, cada pensamiento que albergas contiene ya un futuro posible esperando germinar. Piensa en tu mente como un jardín sagrado. Las ideas son semillas. El corazón es la tierra. Tu atención es la luz. Tu emoción es el agua que las hace crecer. Si siembras miedo, cosecharás miedo. Si siembras amor, cosecharás armonía. Nada escapa a esta ley. La mente es el terreno donde se decide el destino. Por eso los grandes maestros jamás intentaron cambiar el mundo desde afuera. No luchaban contra efectos. Trabajaban en la causa, su estado interno de conciencia. Sabían que el universo externo es un espejo perfecto del interno. Que la vida no refleja tus discursos ni tus deseos, sino tu vibración íntima, esa energía silenciosa que nunca miente. Cuando caminas por tu vida sintiendo carencia, el mundo te la muestra en formas múltiples. Cuando vibras en gratitud, la realidad se ordena a tu favor. No es magia. No es superstición. Es correspondencia vibratoria. La vida es un espejo tan preciso que parece imposible hasta que comienzas a observar cómo cada pensamiento se traduce en experiencia. Tu mente no termina en tu cerebro. No está contenida en tu cráneo. Es un campo energético que se expande más allá del cuerpo, conectándose con la red sutil que une todo lo que existe.
Cada pensamiento que emites viaja, se entrelaza con otros pensamientos, se amplifica, regresa. Por eso tus creencias tienen poder. Por eso creer es crear. No hay límites en la mente, solo fronteras de percepción. Cuando cambias tu forma de pensar, literalmente cambias tu universo. Pero este conocimiento no es solo para contemplarlo. Es para practicarlo. El primer paso hacia la libertad es observar tus pensamientos. No para condenarlos, sino para reconocer cuáles están sembrando tu futuro. Cuando observas sin reaccionar, recuperas el poder de elegir. Y al elegir, comienzas a moldear tu realidad. Cada mañana, antes de hablar, antes de actuar, antes de permitir que el mundo entre en ti, haz una cosa: crea con tu mente lo que deseas vivir. Visualízalo como si ya fuera real. Siente la emoción de haberlo alcanzado. Siente el alivio, la alegría, la certeza. Permite que esa vibración se convierta en tu frecuencia dominante. El universo no responde a tus deseos, responde a tu frecuencia. Tú eres la chispa de la mente universal. Eres el puente entre lo invisible y lo visible. Eres la conciencia que da forma a la materia. Y cuando comprendes esto, algo extraordinario ocurre. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en su arquitecto. Lo que vives no está impuesto. Está creado. Y la creación empieza siempre dentro de ti. Capítulo 2. La vibración. Todo se mueve, todo vibra, el lenguaje oculto del universo. Nada en el universo está quieto. Nada permanece inmóvil, rígido o silencioso. Aunque tus ojos perciban solidez, lo que llamas materia es apenas una ilusión de movimiento detenido. Un remolino de energía vibrando a tal velocidad que parece estar en reposo. Las piedras, los árboles, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, todo vibra, todo emite frecuencia, todo respira dentro de un océano invisible de energía que nunca se detiene. Esta es la segunda gran verdad de los antiguos iniciados, la llave que abre la comprensión de cómo el espíritu se vuelve forma. Los sabios del Egipto profundo lo sabían. En los templos de Luxor y Karnak, las columnas masivas no eran solo arquitectura sagrada, sino instrumentos de resonancia diseñados para amplificar los cantos de los sacerdotes. Cuando los iniciados entonaban himnos sagrados, las vibraciones viajaban por las piedras como corrientes vivas, transformando el espacio en un portal de energía. Allí, en la penumbra iluminada por antorchas, aprendían que el sonido no era un adorno ritual, sino un poder capaz de modificar el cuerpo, abrir la percepción y mover las realidades internas. En las montañas del Tíbet, los monjes conocían el mismo principio. Sus mantras no eran rezos vacíos, eran códigos vibracionales, fórmulas sonoras que armonizaban el cuerpo, despertaban centros dormidos de la conciencia y abrían puertas invisibles en el alma. Cuando sus voces resonaban en cavernas antiguas, el eco no solo llenaba el aire, atravesaba la estructura energética del practicante, disolviendo densidad, sanando traumas, limpiando memorias. No trabajaban con palabras, trabajaban con vibración. Y mucho antes de que la ciencia moderna intentara explicar el origen del cosmos con teorías y ecuaciones, los alquimistas ya hablaban de la música de las esferas, la idea de que los planetas, las estrellas y los sistemas celestes se mueven según proporciones armónicas, generando una sinfonía silenciosa que sostiene el equilibrio del universo. Para ellos, la creación no era un acto violento, sino un acorde perfecto que resonó desde lo profundo del espíritu y se extendió en ondas por la eternidad. A lo largo de toda la historia humana, desde templos y monasterios hasta escuelas herméticas y laboratorios alquímicos, siempre existió la misma enseñanza: todo es vibración, y quien aprende a dominar su vibración, domina su vida. Lo que sientes, lo que piensas, lo que crees, todo es frecuencia. Y tu frecuencia determina tu destino. Imagínate por un momento observando la realidad no con tus ojos físicos, sino con la percepción del espíritu. Verías que todo lo que existe es un océano inmenso de energía en movimiento. No verías objetos separados, sino corrientes de luz entrelazándose. No verías silencio vacío,
sino ondas invisibles viajando desde todos los seres y regresando hacia ellos. No verías caos, verías ritmo, pulsación, un lenguaje que no se habla con palabras, sino con vibración. Tu cuerpo vibra. Tus órganos vibran. Tu corazón vibra. Cada célula emite una nota, un pulso, una melodía interna. Cuando estás en paz, esa melodía es suave, amplia, brillante, armoniosa. Tu energía fluye sin obstrucciones, tu respiración se profundiza, tu mente se aclara. Puedes sentir cómo el mundo parece acomodarse a tu alrededor, como si la vida respondiera con un susurro, sí. Cuando sientes miedo, esa melodía se distorsiona. Tu energía se vuelve caótica, tus pensamientos se aceleran, tu cuerpo se tensa. Tu campo vibratorio se contrae. Es como si las notas de tu instrumento interno chocaran entre sí creando ruido, confusión, desequilibrio. Y el mundo exterior te devuelve ese mismo eco. No porque te castigue, sino porque todo vibra por correspondencia. La emoción es vibración. La emoción es energía en movimiento. La emoción es el idioma con el que hablas al universo. Por eso una persona llena de alegría ilumina una habitación sin decir una sola palabra. Y por eso alguien que carga tristeza o resentimiento puede oscurecer incluso los lugares más bellos. No es magia. No es percepción subjetiva. Es física vibratoria. Somos emisores y receptores de energía, antenas vivientes modulando continuamente la frecuencia del todo. La mente humana es como un instrumento musical. Si está bien afinado, produce melodías capaces de abrir caminos, atraer oportunidades, sanar heridas y elevar la conciencia. Si está desafinado, genera disonancia, conflictos, cierres, obstáculos y experiencias que parecen repetirse sin fin. No es que el universo te envíe problemas, es que tu instrumento está tocando notas que generan ecos correspondientes. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que los llamados milagros no son sucesos sobrenaturales. Son sintomizaciones precisas. Momentos en los que la vibración interna coincide con una frecuencia superior y la realidad cambia como si hubiera respondido a un nuevo acorde. Lo que llamas milagro es simplemente armonía vibratoria entre tu conciencia y el tejido del universo. Pero para alcanzar esa armonía, hay que aprender a escuchar la propia energía. El primer paso es el silencio. No el silencio externo, sino el interno. Ese silencio profundo donde las ondas del pensamiento se calman y emerge la vibración sutil del espíritu. El silencio no es vacío, es la frecuencia más pura y más alta que existe. Por eso en casi todas las tradiciones antiguas, el despertar espiritual comienza con la quietud. Cuando el ruido interno disminuye, puedes percibir la melodía real que hay dentro de ti. El segundo paso es la respiración consciente. Cada inhalación trae energía vital. Cada exhalación libera densidad acumulada. Cuando respiras con intención, tu campo vibratorio se limpia, se expande, se ilumina. La respiración es el puente entre la materia y el espíritu, el metrónomo oculto que regula tu frecuencia interna. Una sola inhalación profunda, hecha con presencia, puede elevar tu vibración más que 1000 pensamientos positivos forzados. El tercer paso es la gratitud. No la gratitud intelectual, sino la gratitud sentida en lo profundo del pecho. Esa gratitud que nace cuando reconoces que estás vivo, que estás aquí, que eres conciencia experimentándose a sí misma. La gratitud es la vibración más cercana al amor universal. Cuando sientes gratitud, cada célula de tu cuerpo entra en resonancia con la energía de la abundancia. Es imposible vibrar en escasez mientras agradeces. Es imposible vibrar en miedo cuando agradeces. La gratitud afina tu instrumento interior. Y lo más importante de todo, el universo no entiende palabras, entiende vibración. Puedes decir soy abundante, pero si vibras en carencia, la vida te responderá con vacío. Puedes decir estoy en paz, pero si vibras en miedo, atraerás experiencias que confirmen ese temor. Puedes repetir afirmaciones todo el día, pero si tus emociones están desordenadas, no habrá coherencia.
Las palabras solo funcionan cuando son vibración auténtica. Y la vibración auténtica nace de la emoción, no del pensamiento mecánico. Por eso los mantras, oraciones y cantos sagrados no funcionan por superstición. Funcionan porque son tecnología vibracional. Cuando repites una frase cargada de intención, tu cuerpo y tu mente comienzan a resonar con esa frecuencia. Las palabras se vuelven sonido. El sonido se vuelve vibración. La vibración se vuelve energía que reconfigura tu campo interno. Es un proceso exacto, matemático, inevitable. Del mismo modo, la enfermedad no es un castigo. Es una distorsión de la música interior. Toda emoción reprimida, todo pensamiento doloroso sostenido por mucho tiempo, toda vibración densa que no fue liberada, termina acumulándose en el cuerpo. Esa acumulación altera la armonía vibratoria, como una cuerda que se tensa demasiado o una nota que desafina el resto del instrumento. Antes de manifestarse como dolor físico, la enfermedad aparece como ruido vibratorio en el campo energético. Por eso las prácticas espirituales más antiguas siempre incluían sonido, respiración, silencio y movimiento. Sabían que la sanación comienza en la vibración. Si quieres transformar tu vida, no comiences tratando de cambiar lo que ves afuera. Eso es intentar afinar un instrumento golpeando su caja de madera. El cambio real ocurre afinando las cuerdas internas. Cuando elevas tu vibración, todo se reorganiza alrededor de ti: relaciones, oportunidades, destinos, caminos, sincronías, encuentros. Respira. Siente. Agradece. Observa tu energía antes de observar el mundo. Cuando tu vibración cambia, tu realidad cambia. Cuando tu melodía interna se eleva, el universo entero te responde. Y entonces comprendes que no eres un espectador dentro de un universo misterioso. Eres una nota dentro de la sinfonía cósmica. Una vibración única, irrepetible, eterna. Capaz de transformar su mundo afinando su corazón. Porque al final, toda la creación es música. Y tu vida es la canción que estás aprendiendo a tocar. Capítulo 3. La correspondencia. Como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. 10.00, 13.00 palabras, estilo idéntico a los capítulos previos. Desde los albores de la conciencia humana, los antiguos iniciados repitieron una frase que no era un adorno poético ni un símbolo abstracto, sino un mapa completo del funcionamiento del universo: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Quienes la comprendían no solo transformaban su vida, transformaban su destino. Quienes la ignoraban quedaban atrapados en la ilusión más persistente de todas, la idea de que el mundo y ellos eran dos cosas separadas, como si la realidad fuese un escenario independiente y el ser humano un simple visitante temporal. Sin embargo, el secreto que guardaron los templos, los alquimistas y los maestros del espíritu era otro: no existe afuera, porque todo lo visible nace de lo invisible, todo lo material surge de lo mental, y todo lo que experimentas es un reflejo perfecto de tu propio estado interior. Los antiguos egipcios enseñaban que la materia era luz congelada, una forma densa de la conciencia divina que adopta cuerpo para revelar el pensamiento que la originó. Para ellos, el universo físico era apenas la sombra proyectada por un sol invisible, la mente universal. Nada que ocurre en el plano de la forma es autónomo, todo es consecuencia de algo que vibró primero en el plano interno. De ahí que los jeroglíficos, lejos de ser simples dibujos, eran esquemas vibratorios, representaciones simbólicas de cómo la conciencia superior descendía en forma, color y movimiento hasta volverse experiencia humana. Platón lo expresó de otro modo, diciendo que el mundo sensible era apenas la copia imperfecta de un reino arquetípico donde existen las formas puras. Lo que vemos aquí abajo, afirmaba, es solo el eco difuso de una realidad más alta. Cada objeto, cada emoción, cada situación tiene su origen en ese plano superior del que nunca se desprende. Así, la ley de correspondencia no es una metáfora de la mística antigua. Es una descripción precisa de cómo opera el universo: los planos se reflejan, los niveles se espejan,
Las vibraciones se traducen unas en otras hasta crear lo que llamamos mi vida. Cuando comprendes esto, algo comienza a romperse dentro de ti, algo que durante años te mantuvo atado al miedo y la confusión, la creencia de que eres víctima de fuerzas externas. Porque si el mundo es un espejo, entonces no existe azar, injusticia cósmica ni castigos divinos. Existe correspondencia. El universo no reacciona emocionalmente, responde vibratoriamente. No te premia ni te castiga, solo te refleja. Es un eco cósmico que devuelve multiplicado aquello que sostienes en tu interior con mayor fuerza. Por eso, si temes, verás razones para temer. Si amas, encontrarás amor donde antes parecía imposible. El reflejo cambia cuando cambia el emisor, y tú eres siempre el emisor. Imagina tu vida como una película proyectada en una pantalla. Puedes insultar la pantalla, golpearla, llorar frente a ella o pedirle que cambie, pero mientras no cambies el proyector, la imagen seguirá siendo la misma. Esa pantalla es el mundo externo, el proyector es tu conciencia interior. Lo que te hiere afuera es una sombra de algo no resuelto adentro. Lo que te irrita en otros es un fragmento de ti pidiendo ser visto. Lo que te emociona allá afuera es una verdad interna buscando espejos donde reconocerse. Nada está separado, nada ocurre desconectado de ti, vives dentro de tu propio reflejo. Los Rosacruces y los alquimistas heredaron este principio y lo codificaron en su lenguaje simbólico. Decían que convertir el plomo en oro no era un acto físico, sino un proceso profundo de purificación interior. El plomo era la densidad emocional, la confusión mental, la sombra no reconocida. El oro era la conciencia elevada, la claridad espiritual, la armonía interna. Quien transformaba su interior, transmutaba su mundo. El laboratorio alquímico estaba dentro del alma, no en los metales. La piedra filosofal no era un objeto, sino un estado de conciencia capaz de reflejar sin distorsión la luz del espíritu. Cada conflicto que encuentras afuera es una flecha señalando hacia adentro. Cada repetición, cada patrón que vuelve una y otra vez es un mensaje que tu alma insiste en enviarte a través del espejo de tu vida. Mientras culpes al mundo, nada cambiará. Mientras busques culpables, seguirás atrapado en la ilusión. Pero cuando miras hacia adentro con honestidad, descubres algo poderoso. El espejo nunca fue tu enemigo, solo un maestro paciente. Te muestra lo que has negado, oculta lo que no estás listo para ver, y revela lo que tu conciencia ya puede integrar. El universo no tiene intención de dañarte, tiene intención de despertarte. De hecho, lo que interpretas como caos externo no es más que la representación física de un desorden interno pidiendo armonía. La vida no se equivoca cuando te presenta un conflicto. Te está susurrando que hay una vibración dentro de ti que necesita luz. Cuando alguien te hiere, esa herida señala un espacio interior donde aún no has despertado tu fuerza. Cuando alguien te abandona, revela el lugar donde aún no comprendes tu propio valor. Cuando algo te molesta profundamente, muestra el punto exacto donde tu alma quiere liberarse. La correspondencia no es castigo, es guía. Por eso, cuando cambias tu interior, la realidad responde con una precisión que roza lo milagroso. De pronto las personas cambian, las situaciones se disuelven, las puertas se abren, los conflictos se desvanecen. Pero nada de eso ocurre desde afuera hacia adentro, sino al revés. Cuando limpias el lente, el mundo se vuelve claro. Cuando sanas la herida, desaparece el reflejo doloroso. Cuando elevas tu vibración, sube la frecuencia de tus experiencias. No necesitas controlar a nadie, convencer a nadie, forzar nada. Solo necesitas iluminar tu interior. Lo demás se alinea solo. Imagina por un momento que el mundo entero es un templo, y cada persona que encuentras un sacerdote silencioso que te muestra un aspecto de ti que aún no reconoces. El amable, tu bondad. El cruel, tu sombra. El sabio, tu potencial. El ignorante, tu descuido interior. Todos son espejos, todos son señales, todos te ayudan a recordar quién eres. Ninguno sobra. Ninguno está ahí por casualidad. Cada encuentro, cada palabra,
Cada mirada tiene una correspondencia precisa, como si el universo escribiera mensajes ocultos en la forma de tus experiencias. La física cuántica, aunque desde otro lenguaje, llega a la misma conclusión. El observador influye en lo observado. El mundo no es independiente de ti, se está ajustando constantemente a tu interpretación, a tu creencia, a tu nivel de conciencia. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y una encontrar esperanza donde la otra ve tragedia. La diferencia no está en el evento, sino en el estado interior desde donde lo observan. Así, el arriba y el abajo, lo espiritual y lo material, lo invisible y lo visible se revelan como un mismo tejido vibrando al unísono. La vida es un espejo tan perfecto que incluso tus pensamientos más sutiles encuentran eco en la materia. No como magia, sino como ley. Lo que sostienes dentro se convierte en la melodía que el universo reproduce afuera. Y por eso, si deseas paz, conviértete en paz. Si deseas amor, sé amor. Si deseas abundancia, vibra en gratitud. No lo harás como una técnica, sino como un estado. El universo no responde a tus palabras, sino a tu frecuencia más dominante. Cuando por fin comprendes la ley de correspondencia, algo profundo sucede, dejas de culpar al mundo, dejas de luchar contra sombras externas, dejas de huir de espejos que solo reflejan tu luz no reconocida. Comienzas a sanar dentro. Comienzas a ver la vida no como un enemigo, sino como una guía. Comienzas a vivir no desde la reacción, sino desde la creación consciente. Y entonces, por primera vez, descubres que no estabas intentando cambiar el mundo. Estabas aprendiendo a recordarte. Capítulo 4. Causa y efecto. El poder de la intención, no eres efecto, eres causa. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha oscilado entre dos formas de ver la vida. Una afirma que todo ocurre por azar, que los acontecimientos se despliegan como piezas dispersas sin relación entre sí, que la existencia es una lotería cósmica donde unos nacen destinados a la abundancia y otros marcados por el sufrimiento. La otra, más antigua, más silenciosa, más profunda, ha sido enseñada únicamente a quienes estaban listos para escucharla. Nada ocurre por casualidad. Cada experiencia que vives, cada encuentro que sucede, cada oportunidad que aparece, incluso cada obstáculo que te hiere, responde a una ley tan precisa que ni la física más rigurosa puede ignorarla. La ley de causa y efecto es el puente que une el mundo visible con el invisible, el pensamiento con la forma, la emoción con el destino. Es la ley que revela la verdad que tantos intentan negar. No eres un efecto flotando en un mar de causas externas. Eres la causa original de todo lo que experimentas. Los antiguos iniciados lo comprendían bien. En los templos de Tebas, los discípulos eran entrenados durante años para observar la relación directa entre su intención interna y los resultados externos que aparecían en su vida. El maestro no les enseñaba técnicas mágicas para manipular la materia. Les enseñaba a dominar sus pensamientos, a dirigir su emoción, a refinar su voluntad. Sabían que una intención clara podía mover fuerzas invisibles con una exactitud comparable a las leyes que rigen las estrellas. Para ellos, la intención no era un capricho mental, sino un vector vibratorio, una dirección secreta que organizaba la energía del universo alrededor de quien la emitía. Imagina por un instante que la vida es un vasto campo fértil. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sostienes, cada palabra que pronuncias es una semilla que arrojas sobre ese terreno. Muchas veces lo haces sin darte cuenta, sin observar que estás sembrando ni calcular lo que inevitablemente germinará. Sin embargo, la tierra nunca se equivoca. Lo que recibe, lo transforma. Lo que siembras, retorna. Si siembras semillas de duda, crecerán experiencias de confusión. Si siembras semillas de amor, florecerá armonía. Si siembras miedo, cosecharás limitaciones. El universo no premia ni castiga, simplemente devuelve multiplicado lo que tú has sembrado con tu vibración dominante. Por eso, los iniciados repetían que no basta con desear, porque el deseo sin dirección es humo, una fuerza dispersa que no llega a ningún lugar.
Lo que crea, lo que verdaderamente provoca un efecto tangible, es la intención. Esa fuerza silenciosa que combina pensamiento, emoción y foco en una única dirección. La intención es el motor de toda creación. Es el rayo de luz que, cuando está disperso, ilumina poco, pero cuando se concentra, adquiere el poder de atravesar incluso la materia más densa. La mente humana funciona igual. Si piensas en 1000 direcciones diferentes, tu energía se divide. Si sostienes una sola dirección con claridad, tu energía se vuelve irresistible. La mayoría de las personas viven sin comprender este principio. Piensan una cosa, sienten otra y actúan movidos por impulsos inconscientes. Su energía está fragmentada, dividida, contradicha. Y luego, cuando la vida les devuelve caos, frustración o confusión, culpan al destino, a Dios, a la suerte o al mundo. No ven que la causa no está afuera, sino dentro. No comprenden que cada emoción sostenida es una semilla temporal, que cada pensamiento repetido es una construcción vibratoria que inevitablemente tomará forma. La vida no improvisa, responde. Lo que llamas coincidencia no es otra cosa que causa y efecto operando en planos que aún no has aprendido a observar. Por eso, cuando alguien dice, no sé por qué me pasa siempre lo mismo, la respuesta está en su vibración, no en su historia. El universo no escucha excusas, escucha frecuencia. No responde a discursos, responde a intención. Una persona puede decir quiero paz, pero si sostiene resentimiento en su interior, atraerá conflicto. Puede decir quiero abundancia, pero si vibra en carencia, experimentará más escasez. El universo no está confundido, lo está la persona. No es el cielo quien cierra puertas, es la vibración interna quien las mantiene bloqueadas. Los sabios enseñaban que al comprender esta ley comienza la verdadera libertad. Porque mientras creas que tu vida depende de factores externos, vivirás como un efecto, reaccionando, temiendo, sobreviviendo. Pero cuando comprendes que tú eres causa, que cada pensamiento es el inicio de una realidad futura, que cada emoción es una señal que organiza el campo cuántico, algo dentro de ti se enciende. Despiertas. Te vuelves creador. Dejas de buscar culpables porque reconoces que nadie tiene poder sobre tu mundo excepto tú. Y entonces la vida deja de ser una reacción y se convierte en una creación constante. Los maestros rosacruces decían que la verdadera magia no era cambiar objetos, sino generar causas conscientes que inevitablemente producirían efectos transformadores. Un mago no intenta manipular el mundo físico, transforma su estado interior hasta que la realidad externa tiene que alinearse con él. Cuando la vibración interna es coherente, cuando mente, corazón y voluntad apuntan en la misma dirección, el universo se reorganiza con precisión matemática para dar forma a ese estado. No porque te premie, sino porque responde a la frecuencia que emites. Imagina la intención como un río de luz que fluye desde ti hacia el campo infinito del universo. Si ese río está lleno de dudas, miedo o contradicción, su energía se diluye. Pero si fluye con claridad, amor y firmeza, se convierte en una corriente poderosa capaz de mover montañas invisibles. La intención pura es una fuerza creativa. La intención mezclada con miedo genera caos. Cada vez que piensas algo desde el ego, creas distorsión. Cada vez que piensas desde la esencia, creas armonía. Es así de simple y así de ineludible. Por eso, los antiguos iniciados se detenían antes de hablar. Se detenían antes de actuar. Se detenían antes de decidir. Cerraban los ojos y preguntaban, ¿desde qué intención nace esto? Si la respuesta era miedo, sabían que el resultado sería dolor. Si la respuesta era amor, sabían que el efecto sería luz. Esta práctica era su arma secreta. Mientras el mundo corría impulsado por el caos, ellos caminaban guiados por la claridad interna. Por eso sus vidas parecían rodeadas de coincidencias divinas. Las puertas correctas se abrían. Las personas adecuadas llegaban. Los problemas se resolvían misteriosamente. No era suerte. Era causa y efecto, vibración y resultado, intención y manifestación.
La física cuántica, una vez más, se aproxima a esta verdad desde otro lenguaje. En el nivel subatómico, la energía se organiza en torno a la observación consciente. Lo que observas cobra forma. Lo que sostienes con tu atención se fortalece. Lo que ignoras se debilita. La materia responde a la mente. No como un acto supersticioso, sino como un fenómeno natural. El universo entero es un campo receptivo que responde a la dirección de tu energía. Por eso, si deseas transformar tu vida, no busques cambiar el efecto. Cambia la causa. Si deseas un futuro diferente, siembra causas diferentes. Elegir tus causas es crear tus futuros. No hay otra vía. No hay atajos. No hay milagros sin intención. Quien comprende esta ley deja de pedir milagros y empieza a generarlos. Porque el milagro no es una ruptura de las leyes del universo, es la expresión perfecta de ellas. El día en que asumes la responsabilidad completa de tus causas, ese día empieza tu libertad. Porque ya no dependes del mundo, el mundo depende de tu vibración. Ya no esperas que las cosas cambien, eres tú quien cambia y entonces las cosas responden. Y cuando por fin te reconoces como causa, descubres una verdad que los sabios siempre supieron. Tu vida se organiza con precisión en torno a la intención que más sostienes. No eres efecto. Nunca lo fuiste. Eres causa. Eres la chispa que inicia el movimiento. Eres la semilla que germina. Eres la luz que dirige el rumbo. Todo lo que piensas hoy será tu mundo mañana. Así que elige con sabiduría las causas que estás sembrando, porque estás sembrando tu destino. Capítulo 5. La polaridad. La magia de los opuestos, del conflicto al equilibrio. Desde el momento en que el universo inhaló su primer aliento, nació también el juego eterno de los opuestos. Todo lo que existe vibra entre dos polos que parecen contradecirse, pero que en realidad se complementan como dos notas de una misma melodía: luz y oscuridad, vida y muerte, amor y miedo, expansión y contracción. No hay un solo rincón de la existencia que escape a esta danza. Cada estrella brilla porque existe la sombra que la rodea, cada amanecer es posible porque lo precede la noche, cada impulso de vida germina porque hubo un momento previo de quietud oscura que lo preparó. La polaridad no es un error del cosmos, es su fundamento. Y comprenderla es comprender la naturaleza misma de tu conciencia. La humanidad, perdida en su visión fragmentada, ha creído durante siglos que uno de los polos es bueno y el otro es malo, que debe perseguir la luz y destruir la sombra, que debe aferrarse al placer y huir del dolor. Pero esa interpretación es el origen del sufrimiento. El sabio sabe que no existe luz sin sombra ni sombra sin luz. Sabe que ambos polos no son enemigos, sino dos caras de una misma energía expresándose en grados distintos. Lo que llamas bien y mal no son absolutos cósmicos. Son interpretaciones humanas de una misma corriente vibratoria moviéndose de un extremo al otro. La energía es una sola. Cambia de forma, cambia de intensidad, pero nunca deja de ser la misma esencia explorándose a sí misma. Los taoístas representaron esta verdad con el símbolo del Yin-Yang, una esfera partida en dos mitades que se abrazan. Cada mitad contiene un punto de su opuesto en el centro, recordándonos que en la oscuridad más profunda siempre hay una chispa de luz y en la luz más brillante siempre hay una semilla de sombra esperando su turno. El sabio mira ese símbolo y sonríe, porque reconocen en la verdad de la vida, nada existe por sí mismo, todo existe en relación con su opuesto. La alegría adquiere significado porque conoces la tristeza, la fuerza se revela porque has enfrentado la fragilidad, la sabiduría surge porque un día estuviste perdido. Pretender vivir solo en un polo es negar la mitad de la existencia. En el corazón de la polaridad se esconde la clave de la transmutación interior. Los hermetistas enseñaban que cualquier estado puede ser invertido si se eleva la vibración hacia el polo más elevado de la misma energía. El odio no es destruido por la fuerza, es transformado por el amor, porque ambos pertenecen a la misma escala vibratoria. El miedo no se supera resistiéndolo, se transmuta cuando encuentras el poder que estaba dormido detrás de él.
La duda no desaparece luchando contra ella, se ilumina cuando se convierte en sabiduría. Nada está fijo. Nada es definitivo. Lo que parece conflicto no es más que energía en movimiento buscando equilibrio. Por eso, cuando experimentas emociones densas, cuando te sientes atrapado en la oscuridad, no estás fallando. Estás entrando en el laboratorio de la alquimia interior. Los alquimistas medievales sabían que antes de obtener el oro espiritual debían atravesar la fase de Nigredo, la oscuridad absoluta donde todo se descompone para renacer más puro. En esa etapa, el caos no era un enemigo, sino un maestro. La confusión era el anticipo de la claridad. El dolor era el crisol donde la conciencia se refinaba. Cada crisis era una puerta. Cada pérdida era una purificación. Cada sombra era un recordatorio de que el alma estaba siendo preparada para un nivel más alto de luz. Lo mismo ocurre dentro de ti. Cada vez que atraviesas momentos de angustia, de incertidumbre, de caída emocional, estás entrando en el útero oscuro de tu propia transformación. No hay sombra sin propósito. No hay noche sin amanecer. La mente humana teme la oscuridad porque cree que es el final, pero para el alma es el comienzo. La semilla no brota si no muere primero bajo la tierra. La mariposa no nace sin antes disolverse completamente en la oscuridad del capullo. Tu conciencia tampoco despierta sin atravesar sus noches internas. Sin embargo, la mente del hombre moderno se aferra a los extremos. Quiere luz constante, alegría perpetua, éxito sin derrota. Pero esa insistencia solo genera sufrimiento, porque aquello que se resiste se intensifica. Quien teme la tristeza multiplica su dolor. Quien rechaza la sombra queda esclavo de ella. Quien huye del silencio se pierde en el ruido. El truco no está en permanecer siempre en un polo, sino en aprender a habitar el punto medio donde ambos se reconcilian. Ese punto medio es el secreto que los iniciados buscaban durante toda una vida. En ese centro, entre la expansión y la contracción, entre la luz y la sombra, entre lo visible y lo invisible, existe una quietud profunda, un espacio donde la conciencia se reconoce como algo más grande que los extremos que experimenta. Allí descubres que no eres la emoción, sino quien la observa. No eres el conflicto, sino quien lo trasciende. No eres la luz ni la sombra, sino el punto inmóvil donde ambas encuentran equilibrio. Cuando alcanzas ese centro, algo extraordinario ocurre, nada externo puede dominarte. Puedes sentir sin sufrir, actuar sin perder tu paz, amar sin apegarte. Te vuelves libre. El universo entero respira en polaridad. La energía entra, la energía sale. La vida avanza, la vida se repliega. Los ciclos se expanden, los ciclos se retraen. Y tú respiras con él. Tu alma conoce sus fases. Vivir solo en ascenso sería tan destructivo como vivir solo en caída. El equilibrio no es ausencia de movimiento, sino la conciencia que permanece despierta mientras los polos danzan. El dolor que un día te derribó se convierte en el maestro que te reveló tu fortaleza. La pérdida que temías se vuelve el vacío donde nació tu libertad. El fracaso que evitabas se transforma en el portal hacia tu auténtico propósito. Los opuestos nunca fueron enemigos, fueron aliados disfrazados. Cada sombra te mostró una parte de ti que aún no habías integrado. Cada luz te recordó hacia donde estaba creciendo tu alma. La polaridad es una escuela. Y tú eres el aprendiz que asciende en su escala vibratoria a través de cada experiencia. Cuando finalmente comprendes esta ley, el mundo deja de parecer injusto o caótico. Empiezas a ver que la vida no se equivocó contigo. Que cada extremo tuvo una razón. Que cada oscilación fue necesaria. Que aquello que llamabas enemigo era el guardián de una transformación mayor. Y entonces, por primera vez, respiras profundo. Te sueltas. Permites. Aceptas que eres parte de una coreografía cósmica demasiado vasta como para ser comprendida desde el miedo. Cuando aceptas, la tensión desaparece. La energía que antes se gastaba en resistir comienza a fluir.
Y tu vida se vuelve un río que ya no luchas por dirigir, sino que aprendes a navegar. La sombra deja de asustarte porque ves su propósito. La luz deja de marearte porque comprendes su fragilidad. Ya no buscas permanecer en uno u otro polo, buscas permanecer despierto. Y desde ese estado, dominas tus polos. Y cuando dominas tus polos, nada puede dominarte. Capítulo 6. El ritmo. El compás del universo, ciclos, mareas y tiempos sagrados. Desde los albores de la existencia, mucho antes de que los seres humanos levantaran templos o estudiaran las estrellas, el universo ya danzaba al compás de un ritmo sagrado. Nada en la creación permanece inmóvil. Nada es estático. Todo lo que existe, desde el movimiento de los planetas hasta el latido del corazón, desde el ascenso de una civilización hasta el susurro de una emoción en tu pecho, sigue una corriente rítmica tan antigua como el tiempo mismo. La vida no avanza en línea recta, avanza en ciclos, retorna, se repliega, se expande y vuelve a comenzar, como si existiera una música silenciosa que dirige los pasos de todas las cosas. Esta ley del ritmo fue observada por los sabios de todas las culturas. Los egipcios la veían en el curso del Nilo, cuyas crecidas anuales no eran castigos ni bendiciones caprichosas, sino expresiones naturales del equilibrio universal. El río inundaba, nutría, retrocedía y daba paso a la cosecha. Era un recordatorio viviente de que la vida fluye en olas y que cada ola tiene su propósito. La India lo llamó lila, el juego divino donde todo nace, se despliega, muere y renace eternamente. Los alquimistas lo representaron con el ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, símbolo de retorno cíclico, del principio que se convierte en final una y otra vez en un círculo infinito. La mente moderna, condicionada a creer que debe avanzar siempre hacia adelante, ha olvidado esta verdad esencial. Se ha desconectado del ritmo natural y por eso sufre en exceso. Pretende que todo florezca constantemente, que la luz sea perpetua, que el éxito sea una línea ascendente continua. Pero el universo no opera así. La existencia respira. Late. Se mueve entre expansión y contracción, entre actividad y silencio, entre claridad y sombra. Y cuando tú resistes ese ritmo, cuando intentas forzar un verano eterno o escapar de tu invierno interno, la vida se vuelve pesada. No porque el universo te castigue, sino porque estás nadando contra su corriente. Observa cualquier aspecto de tu existencia y verás que este principio siempre está operando. Tus emociones siguen un ciclo. Tu energía sube y baja. Tu creatividad florece y luego descansa. Tu alma se expande en momentos de inspiración y se repliega en momentos de introspección. Incluso tus pensamientos obedecen a una secuencia cíclica. La ilusión del caos aparece únicamente cuando no comprendes el ritmo que los está guiando. Los antiguos maestros sabían que resistir los ciclos es una forma de sufrimiento. Aquel que rechaza la contracción se agota. Aquel que teme la quietud se pierde. Aquel que exige luz cuando es tiempo de sombra se desconecta de sí mismo. Por eso, la sabiduría consiste no en controlar el ritmo, sino en reconocerlo. Entender cuándo moverse y cuándo detenerse. Cuándo sembrar y cuándo esperar. Cuándo actuar y cuándo escuchar. El sabio conoce su tiempo porque ha aprendido a sentir la música del universo dentro de su propia respiración. En tu vida también hay estaciones. Hay momentos en los que todo florece, los caminos se abren, las ideas brotan, la energía te impulsa hacia adelante con fuerza luminosa. Son tus primaveras y veranos internos. Allí el movimiento te guía, la pasión te enciende, la expansión te invita a crear. Pero también existen los momentos de contracción, los silencios profundos, las pausas necesarias donde la vida parece detenerse. Son tus otoños y tus inviernos sagrados, épocas en las que el alma se vuelve hacia adentro y comienza a integrar, sanar, soltar, reorganizar. Y aunque a veces las interpretas como oscuridad, no son castigo ni pérdida, son maduración. El universo jamás desperdicia una fase. La expansión te enseña el poder del fuego, acción,
claridad, impulso creativo. La contracción te enseña la sabiduría del silencio, paciencia, comprensión, visión interna. Sin uno, el otro se destruye. Si solo expandes, te quemas. Si solo te contraes, te apagas. Solo cuando permites que ambos respiren juntos, tu vida encuentra equilibrio. En los templos antiguos se enseñaba a los iniciados a escuchar su ritmo interno. Les enseñaban a reconocer cuando el alma pedía descanso y cuando pedía acción. No tomaban decisiones según el miedo o la urgencia, sino según el compás de su energía. Sabían que cualquier acción tomada fuera de su tiempo natural traería confusión. Tal como un agricultor no siembra semillas en invierno ni pretende cosechar en pleno comienzo de la primavera, el iniciado no movía un dedo sin sentir primero el pulso del universo recorriendo su pecho. Esta intuición no era misticismo, era sincronía. Tu cuerpo también sabe. Sabe cuando necesitas dormir más profundamente, cuando necesitas moverte, cuando necesitas soltar, cuando necesitas callar. Pero el ruido mental, la aceleración de la vida moderna, la obsesión por rendir, por producir, por avanzar, ha ensordecido esa voz. Por eso te sientes cansado cuando intentas estar en expansión en tiempos de contracción. Por eso te sientes frustrado cuando intentas forzar resultados en momentos en los que la vida te está pidiendo calma. No es que estés fallando, es que estás ignorando el ritmo. La intuición es la expresión más fina de este principio. No es un pensamiento, es una vibración que te señala el momento exacto para actuar. Hay puertas que solo se abren cuando la energía que las sostiene está madura. Hay encuentros que solo ocurren cuando tu vibración coincide con el ciclo de otro. Hay oportunidades que no pueden llegar antes porque aún no eres capaz de sostenerlas. De la misma manera, hay situaciones que desaparecen cuando tu tiempo con ellas ha terminado, aunque tu mente intente retenerlas por miedo o costumbre. La vida nunca se equivoca. Nunca llega tarde. Nunca se adelanta. Solo fluye al ritmo perfecto del todo. Cuando entiendes esto, desaparece el pánico, desaparece la ansiedad, desaparece la obsesión de controlar. Dejas de presionar la realidad para que suceda cuando tú quieres y comienzas a permitir que suceda cuando debe. Y curiosamente, cuando dejas de luchar contra el ritmo, todo comienza a fluir con una facilidad que antes parecía imposible. Es como si el universo alineara sus pasos con los tuyos. No porque cambió, sino porque por fin aprendiste a escuchar su música. La vida no está retrasada. Nada se ha perdido. Nada está fuera de su lugar. Lo que parece demora es gestación. Lo que parece silencio es integración. Lo que parece retroceso es preparación. Cuando fluyes con el ritmo del todo, el todo fluye contigo. Y en ese instante descubres que no necesitas forzar nada, porque lo que es para ti ya está en camino y lo que no es simplemente se desvanece sin resistencia. El universo respira. Tú respiras con él. Y en esa respiración compartida, la existencia entera se vuelve un compás cerrado que siempre te guía hacia donde necesitas estar. Cuando confías en ese ritmo, cuando lo aceptas, cuando te alineas con él, ya no caminas solo. Caminas acompañado por la inteligencia infinita que mueve galaxias, que guía estaciones, que sostiene mares. Y entonces comprendes que nada en tu vida ha sido un error. Todo ha sido ritmo. Todo ha sido danza. Todo ha sido parte del compás del universo latiendo dentro de ti. Capítulo 7. La generación. El poder creativo interno, unión de polos y nacimiento de realidades. Desde que el ser humano comenzó a contemplar el cielo nocturno, intuyó que había una fuerza en su interior capaz de reflejar el mismo poder que da origen a las estrellas. Esta fuerza, antigua como el primer amanecer, fue llamada de mil maneras, prana por los sabios de Oriente, Shi por los antiguos taoístas, Kundalini por los yogis, fuego sagrado por los alquimistas, espíritu viviente por los primeros místicos. Pero todos hablaban de lo mismo, la energía de generación, la corriente vital que no solo sostiene la existencia, sino que es capaz de crear nuevas realidades desde el interior de la conciencia.
Los antiguos no veían esta energía como algo externo, sino como el núcleo mismo del ser humano. Para ellos, el hombre y la mujer no eran simples criaturas físicas, sino templos vivientes donde se reunía la chispa creadora del universo. Comprendían que la creación no era un acto reservado a los dioses, sino la naturaleza esencial de todo ser consciente. Y sabían que ese poder se activaba cuando los dos principios fundamentales de la existencia se unían en equilibrio perfecto dentro de cada individuo. Estos dos principios, el masculino y el femenino, no eran entendidos en términos biológicos, sino energéticos. El principio masculino representaba el pensamiento, la dirección, la voluntad, el impulso que traza la forma. El principio femenino representaba la emoción, la receptividad, la vida, la capacidad de gestar aquello que la mente concibe. Cada ser humano contiene ambos principios, independientemente de su género. El equilibrio entre ellos es lo que convierte al individuo en un creador consciente, un canal por donde la realidad puede tomar nuevos caminos. Sin esta unión interna, la creación se fragmenta. Cuando el pensamiento intenta crear sin la fuerza del sentimiento, lo que produce es una idea vacía, una forma sin vida, un proyecto que nace muerto porque no lleva fuego en su interior. Y cuando la emoción intenta crear sin dirección mental, genera energía sin propósito, confusión, impulso sin claridad. La verdadera creación surge del matrimonio entre ambos. Allí donde el pensamiento define la dirección y la emoción le da vida. Allí donde la voluntad abre el camino y el corazón enciende la luz. Allí donde el espíritu toma forma. Los hermetistas simbolizaron este proceso en uno de los íconos más antiguos de la tradición esotérica, el caduceo de Hermes. Dos serpientes ascendiendo en espiral alrededor de un eje central, encontrándose en puntos donde sus fuerzas opuestas entran en armonía. No era un símbolo médico, como luego lo interpretó el mundo moderno, era un mapa espiritual. Cada serpiente representaba una corriente energética, una ascendente, otra descendente. Masculino y femenino. Cielo y tierra. Pensamiento y sentimiento. El eje central representaba el canal interno por donde esa unión creaba nuevas formas de luz. Solo cuando ambas serpientes ascendían equilibradas, la conciencia despertaba. Solo entonces surgía el poder generador. Este principio no tiene que ver únicamente con la energía sexual como la entiende la sociedad moderna. La sexualidad es solo una expresión superficial de una verdad más profunda. La vida misma se mueve por la unión de polos. Todo nacimiento, físico, emocional, espiritual o mental, proviene de la conjunción de dos fuerzas complementarias. Cada despertar espiritual es una gestación interna. Necesita la muerte simbólica de lo viejo y la energía vital de lo nuevo que llega. Por eso, los antiguos decían que el alma renace muchas veces en una misma vida, y que cada renacimiento se da cuando los dos principios internos se sincronizan y dan lugar a una nueva creación, en tu conciencia. Tu mente es un taller divino, un espacio donde puedes diseñar mundos. Pero tu corazón es el fuego que les da vida. Si la mente concibe un futuro y el corazón no lo siente, ese futuro no puede nacer. Si el corazón desea una vida pero la mente no la dirige, ese deseo se dispersa. Cuando la mente piensa una imagen y el corazón la abraza con emoción, la energía generadora despierta. Allí comienza la creación. Allí comienzas tú a participar del acto que los antiguos consideraban sagrado, dar forma a la realidad desde el interior. Comprender esta ley implica asumir una responsabilidad que muchos evitan. Porque no se trata solo de crear lo que deseas conscientemente. También creas aquello que cargas en silencio. Creas cuando tienes miedo. Creas cuando dudas. Creas cuando te juzgas. Cada pensamiento es masculino en su forma. Cada emoción es femenino en su naturaleza. Y cuando se unen desde el miedo, generan caos. Cuando se unen desde la culpa, producen confusión. Cuando se unen desde el dolor no sanado, dan lugar a experiencias que te obligan a mirar tu sombra. El universo no se equivoca, solo amplifica la unión de tus principios internos tal como la sostienes. Por eso,
Los antiguos maestros enfatizaban que cada persona es un canal de creación, pero no la fuente. La fuente es el universo mismo, la mente divina, el espíritu que impregna todo. Cuando te alineas con su frecuencia, cuando tus pensamientos y emociones vibran en coherencia, la vida fluye a través de ti con facilidad. No eres tú quien crea desde el ego. Es el universo creando a través de ti. Es el río moviéndose por tu cauce. Es la luz expresándose en tu forma humana. Pero para que esto ocurra, debes armonizar tus polos internos. Pensar desde el amor. Sentir con sabiduría. Dirigir con claridad. Recibir con humildad. Este equilibrio interno es el nacimiento real de un creador consciente. No es un acto intelectual. No es una técnica. Es un estado del ser que se alcanza cuando te integras. Cuando dejas de dividirte entre lo que piensas y lo que sientes. Cuando dejas de fragmentarte entre tus deseos y tus miedos. Cuando dejas de negar alguna parte de ti para protegerte de algo que no comprendes. Nada que esté dividido puede crear con plenitud. Solo la unión genera vida. La energía generadora, esa fuerza que despierta cuando tus polos se armonizan, no es un poder menor. Es el mismo principio que permite que una célula se multiplique, que un pensamiento se convierta en obra, que un sueño se convierta en destino. Es la corriente de vida que sostiene galaxias enteras. Y está en ti. No como metáfora, sino como vibración real que responde a tu estado de conciencia. Pero esta ley también exige integridad. Crear desde el miedo contribuye al caos colectivo. Crear desde la rabia genera más división en el mundo. Crear desde la carencia alimenta la escasez global. Así como un solo rayo de luz puede iluminar una habitación entera, un solo pensamiento sembrado con intención y emoción puede alterar el campo de miles de personas. Cada acto creativo interno tiene impacto más allá de tu vida personal. Eres parte de un tejido energético que abarca la humanidad entera. Y cada vibración que generas se entrelaza con ese tejido. Por eso, crear desde el amor es un acto de servicio. Crear desde la paz es una contribución silenciosa a la armonía global. Crear desde la claridad expande la luz del mundo. Cuando tus polos se unen en amor, tu energía no solo transforma tu vida, transforma la atmósfera energética que compartimos todos. Allí está la verdadera maestría de la generación, reconocer que tu poder no es solo personal, sino colectivo. Que tus pensamientos y emociones no solo moldean tu destino, sino que participan del destino de la humanidad. Que el universo crea a través de ti cada vez que alineas tu mente y tu corazón. Y cuando esto ocurre, renaces. Te vuelves creador consciente. Te conviertes en puente. En canal. En instrumento de la misma fuerza que mantiene vivo el cosmos. Allí comienza tu verdadera vida. Allí comienza tu verdadera generación. Capítulo 8. La atracción. La mente como imán universal, lo semejante atrae a lo semejante. Desde la primera chispa de conciencia en la historia humana, los sabios descubrieron un principio que parecía gobernarlo todo, desde el movimiento de los astros hasta el destino del más humilde de los hombres. Lo semejante atrae a lo semejante. No como una frase poética ni como un consuelo espiritual, sino como una ley tan exacta como la gravedad. La energía busca energía similar, la vibración se fusiona con vibraciones afines. La conciencia atrae aquello que coincide con su frecuencia. Este principio, que hoy muchos llaman ley de atracción, no es una invención moderna. Es la consecuencia natural de comprender que el universo es mental, vibratorio e intencional al mismo tiempo. La mente humana es un campo electromagnético viviente. Tus pensamientos constituyen la parte eléctrica, la chispa que traza la dirección. Tus emociones constituyen la parte magnética, la fuerza que atrae hacia ti aquello que coincide con tu vibración. Esta unión entre lo que piensas y lo que sientes es el corazón del magnetismo espiritual. Si piensas una cosa pero sientes otra, tu campo se divide. Si deseas abundancia pero vibras en miedo, tu energía se contradice y lo que atraes es confusión. Si afirmas paz,
Pero tu corazón late en resentimiento, tu vibración dominante es la que gana. No atraes lo que dices. No atraes lo que deseas. Atraes lo que eres vibratoriamente en tu centro más profundo. Esta verdad fue conocida por los sacerdotes egipcios desde las primeras dinastías. Ellos comprendían que la visualización era un acto matemático, no fantasioso. Sostenían imágenes mentales con una claridad tan intensa que se convertían en realidades físicas. Se entrenaban durante años para pensar y sentir lo mismo al mismo tiempo, porque sabían que solo cuando la emoción envuelve al pensamiento, la vibración se vuelve irresistible. El pensamiento define la forma. La emoción le da existencia. Uno sin el otro es como un imán sin energía, no atrae, no mueve, no transforma. En la India antigua, los yogis practicaban la dharana, la concentración absoluta en una sola idea hasta que la idea se convertía en realidad tangible. El objetivo no era convencer al universo de algo, sino convertirse en la vibración exacta de lo deseado. Cuando la mente dejaba de fluctuar y se establecía completamente en una imagen, y el corazón acompañaba esa imagen con emoción coherente, la realidad respondía sin esfuerzo. Para ellos, la creación no era un proceso externo, sino un ajuste interno de frecuencia. La realidad física no era más sólida que un sueño lúcido sostenido el tiempo suficiente. Incluso la física moderna se acerca a esta comprensión desde otra puerta. En los experimentos cuánticos, el observador altera lo observado. La partícula no se comporta igual cuando es observada conscientemente. La realidad se organiza en torno a la atención, como si la conciencia fuera el molde que da forma al campo de posibilidades. Esto es exactamente lo que enseñaban los antiguos maestros herméticos miles de años antes de que existiera la palabra cuántico. La mente es causa, la materia es respuesta. Tú eres el observador que colapsa la energía en forma. Imagina por un momento que el universo es una sinfonía infinita de frecuencias. Cada pensamiento que tienes es una nota. Cada emoción que sostienes es la intensidad con la que esa nota vibra. El universo no escucha palabras, escucha música. No responde a deseos, responde a frecuencias. Cuando piensas con miedo, envías una nota baja y tensa al campo universal. El universo la refleja trayéndote experiencias que coinciden con esa tensión. Cuando piensas con amor, tu nota se vuelve luminosa y expansiva, el universo te responde con armonía. Lo que buscas te está buscando porque eres vibración antes que forma, y las vibraciones afines se encuentran inevitablemente. Esta ley explica por qué muchas personas afirman que la ley de atracción no les funciona. Intentan atraer desde el deseo, pero no desde la vibración. Desean abundancia, pero vibran en carencia. Desean amor, pero vibran en inseguridad. Desean oportunidades, pero vibran en duda. Desean soluciones, pero vibran en preocupación. El universo no distingue entre deseo y miedo, solo registra la frecuencia dominante. Y aquello que dominas emocionalmente es lo que inevitablemente atraes. Así sucede también cuando alguien fija su atención en un problema esperando resolverlo. La mente cree que pensar más en él lo eliminará, pero lo que realmente ocurre es lo contrario, lo energiza. Lo alimenta. Lo fortalece. Cada pensamiento repetido es un hilo más que conecta tu campo vibratorio con esa experiencia. Por eso, aquello que te obsesiona tiende a multiplicarse. La atención es un decreto. Y la emoción con la que sostienes esa atención es el sello que fija el resultado. Para transformar aquello que atraes, no necesitas luchar contra tus circunstancias, necesitas alterar tu vibración interna. Cambiar lo que sostienes emocionalmente. Elevar la intensidad de tus pensamientos hacia lo que deseas, no desde la desesperación, sino desde la certeza. La gratitud se convierte entonces en una de las fuerzas más poderosas. Porque la gratitud es una señal limpia, clara, luminosa, que declara al universo: esto ya es mío en mi interior. Y el universo responde con la misma claridad, porque reconoce la vibración de algo que ya existe dentro de ti. El sabio sabe que no se trata de atraer cosas. Esa idea implica separación,
distancia, carencia. La verdad es más profunda, no estás atrayendo desde afuera, estás permitiendo que lo que vibra contigo se acerque. Nada que no coincida con tu frecuencia puede permanecer en tu vida por mucho tiempo. Nada que esté alineado contigo puede evitar encontrarte. Eres el campo magnético mismo. No un imán intentando atraer, sino la energía que organiza la realidad alrededor de tu estado de conciencia. Cuando tu mente piensa en una dirección y tu corazón siente en la misma dirección, el campo electromagnético que generas se vuelve completo. Esa coherencia es la llave. La realidad no puede ignorarla. Donde hay coherencia, hay atracción. Donde hay contradicción, hay bloqueo. Por eso, cuando te encuentras en paz contigo, cuando tu pensamiento es claro y tu emoción es pura, la vida comienza a ordenarse con una armonía tan perfecta que parece milagrosa. Pero no es milagro. Es ley. Todo lo que vibra contigo te encontrará. Todo lo que no resuena contigo se disolverá. Así de simple. Así de inevitable. Así de exacto. Capítulo 9. La unidad. Todo es uno, el fin de la ilusión de separación. Desde que el ser humano comenzó a percibirse a sí mismo como un cuerpo distinto del resto del mundo, nació la gran ilusión que ha marcado toda la historia espiritual de la humanidad, la idea de separación. La creencia profunda de que tú estás aquí y el universo está allá, de que existe un yo aislado navegando un océano indiferente, de que los demás son otros y la vida es una lucha constante por sobrevivir entre voluntades enfrentadas. Esa percepción, tan arraigada en la mente moderna, es la causa primaria de todos los miedos, de todas las guerras internas, de toda sensación de vacío existencial. Pero esta percepción no es verdadera. Es una interpretación. Una lectura limitada de la realidad. Porque, en su esencia más profunda, solo existe una cosa, unidad. Los antiguos egipcios llamaban a esta verdad el uno sin segundo, un concepto tan vasto que desafiaba cualquier explicación racional. Para ellos, el universo no estaba conformado por partes separadas, sino por una sola conciencia manifestándose en infinitas formas. Lo que llamamos cosas, personas, eventos o límites eran apariencias dentro de un mismo campo viviente, como los colores que aparecen en un mismo rayo de luz. Nada estaba fuera del todo porque no había afuera. No había un Dios separado de la creación, no había almas aisladas, no había fragmentos desconectados. Todo provenía de una única fuente, una única mente, una única vida. La tradición hindú lo expresó con el nombre de Brahman, la realidad última que sostiene todos los mundos. Brahman no es un ser separado, es la totalidad misma, la sustancia invisible que se convierte en cada forma. Y el alma individual, llamada Atman, no es más que Brahman mirándose a sí mismo a través de un punto particular de conciencia. Tat Tramasi, decían los sabios, tú eres eso. No una parte. No una chispa aislada. Eres el todo expresándose como tú. Los hermetistas enseñaron lo mismo, el todo es mente, el universo es mental. Esto significa que la creación entera es una expresión de una única mente infinita que piensa en múltiples direcciones. En lugar de ser pequeños seres intentando entender un universo ajeno, somos pensamientos vivos del mismo todo imaginándose a sí mismo. El universo no es algo externo a ti, eres tú desde una perspectiva más amplia. Cuando piensas, el todo piensa. Cuando sientes, el todo siente. Cuando creces, el todo se expande a través de ti. La metáfora del océano y la ola es quizás la más clara para comprenderlo. Una ola se levanta, danza sobre la superficie y finalmente se disuelve de nuevo en el mar. Durante su ascenso cree ser algo separado, único, individual. Se identifica con su forma, con su altura, con su fuerza. Pero nunca dejó de ser océano, ni por un instante. La ola es una expresión temporal del agua, su aparente identidad no la separa de su esencia. Así es la vida humana. Creemos ser la ola, el cuerpo, el nombre, la historia personal, el yo que lucha y teme. Pero siempre hemos sido el océano, la conciencia infinita que da origen a todas las formas.
Cuando crees ser la ola, la vida se vuelve miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a morir. Surge la competencia porque sientes que tu existencia está amenazada por la de otros. Nace la carencia porque percibes recursos limitados. Aparece la lucha constante por ser alguien, por lograr algo, por protegerte. Y en esa tensión, en esa separación imaginaria, nace la angustia que ha acompañado al ser humano desde que olvidó quién es. Pero cuando recuerdas que eres el océano, no hay nada que temer. ¿Cómo podría temer una ola si supiera que jamás podría separarse del mar que la sostiene? El miedo solo existe mientras te percibes separado. La unidad lo disuelve. Porque si todo es uno, entonces no hay competidores, no hay enemigos, no hay amenazas reales. Todo lo que ocurre es parte de ti. Todo lo que encuentras es una extensión de tu propia conciencia. Cada rostro que ves es otro tú, con un cuerpo distinto, una historia distinta, un aprendizaje distinto, pero hecho de la misma esencia que tú. Comprender esto no te vuelve pasivo ni ingenuo, te vuelve profundamente compasivo. Porque ya no puedes dañar sin dañarte, no puedes odiar sin herirte, no puedes desear mal sin fragmentar tu propia energía. Cuando ves a los demás como espejos de ti mismo, desaparece la soberbia, desaparece el juicio, desaparece la indiferencia. Empiezas a mirar el mundo con ojos nuevos, los ojos del reconocimiento. Ves el uno en todos. Y ese reconocimiento genera paz en un nivel que ningún esfuerzo personal puede producir. La unidad también transforma tu camino espiritual. Comienzas a entender que lo que sanas en ti sana algo más grande que tú. Tus procesos internos no son privados ni inútiles. Cada trauma que liberas, cada miedo que disuelves, cada sombra que integras, contribuye al despertar colectivo. No eres una célula aislada, eres parte de un organismo vivo. Y cuando una célula encuentra equilibrio, el cuerpo entero se beneficia. La sanación personal es siempre una sanación universal. La ciencia cuántica, desde su lenguaje moderno, también apunta hacia esta verdad. Habla de un campo unificado, un entramado de energía donde no existen fronteras verdaderas entre objetos. En ese nivel, todo está interconectado. Lo que piensas afecta al campo. Lo que sientes modifica la estructura vibratoria del ambiente. Tus emociones no se quedan dentro de tu cuerpo, se irradian hacia el tejido invisible que compartimos todos. Cada mente es una onda que interfiere con todas las demás. Nada está aislado. Nada está solo. Nada está realmente separado. La unidad no es una idea. Es una experiencia. Y esa experiencia ocurre el día en que, por un instante, dejas de pensar desde el yo pequeño y comienzas a sentir desde el uno. A veces ocurren en silencio profundo, donde tus pensamientos se aparan y algo más vasto toma el control. A veces ocurre en un instante de amor tan puro que no sabes dónde termina tu corazón y dónde comienza el del otro. A veces ocurre en una pérdida, cuando la identidad que creías ser se derrumba y queda al descubierto la conciencia que siempre estuvo debajo. A veces ocurre en la contemplación de la naturaleza, donde ves que cada hoja, cada nube, cada criatura respira en el mismo ritmo que tú. Y en ese instante lo comprendes sin palabras, siempre has sido parte del todo, jamás estuviste separado. El fin de la separación es el comienzo de la libertad. Porque ya no luchas por existir, simplemente existes. Ya no buscas validación, reconoces tu esencia en todo. Ya no temes al futuro, sabes que el futuro no puede estar separado de lo que ya eres. La vida deja de ser un escenario hostil y se convierte en un espejo inmenso que te recuerda constantemente quién eres en realidad. Cuando despiertas a la unidad, no se disuelve tu individualidad, pero deja de ser una prisión. Sigues siendo una ola única, irrepetible, hermosa, pero consciente del océano que la sostiene. Sigues viviendo tu historia, pero sin olvidar tu origen. Sigues caminando tu camino, pero sabiendo que cada paso es parte de un movimiento más grande, más profundo, más sagrado. Y desde ese lugar, la vida fluye. La energía fluye. La paz fluye.
Porque finalmente has recordado lo que los sabios repiten desde hace milenios: solo existe uno. Y ese uno es todo lo que eres. Capítulo 10. El despertar. El retorno al origen, recordar lo que nunca dejaste de ser. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti se quiebra. No es una ruptura visible ni un estallido dramático, sino un silencio repentino, una grieta sutil por la que entra una luz que nunca antes habías percibido. Es como si la realidad, cansada de tus distracciones, decidiera hablarte con un lenguaje que no se puede ignorar. A veces ese momento llega a través del dolor, a veces de la pérdida, a veces de una belleza tan inesperada que te deja sin respiración. Y en ese instante, por un segundo que parece eterno, intuyes algo esencial, que aquello que creías ser no es todo lo que eres. Que la historia que cuentas sobre ti mismo no es más que una máscara. Que detrás del yo que sufre, teme, se compara y se aferra, existe un testigo silencioso, una presencia antigua, una inteligencia profunda que ha estado allí desde antes de que supieras pronunciar tu propio nombre. Ese es el comienzo del despertar. Despertar no es adquirir conocimiento nuevo. No es acumular enseñanzas, técnicas o teorías. No es convertirse en alguien mejor ni construir una identidad más espiritual. Despertar es recordar. Recordar lo que nunca dejaste de ser. Recordar la verdad que el ruido del mundo había velado. Recordar que tu esencia no puede ser tocada por nada que te haya ocurrido, porque es eterna. El despertar es un retorno, no un logro. Es el gesto de quitar el velo que tú mismo colocaste sobre tus propios ojos. El viejo yo, esa voz interior que te dice quién eres, comienza a desmoronarse. Ese yo que se define por su historia, por sus heridas, por sus éxitos, por sus miedos, por su apellido, su título o sus fracasos, comienza a revelarse como lo que siempre fue, un personaje temporal, una ola momentánea sobre el océano infinito de tu verdadera naturaleza. A veces se resiste, porque ha vivido toda una vida creyéndose el dueño del escenario. Pero cuando la luz del despertar comienza a expandirse, no hay muro que pueda contenerla. El ego no muere de un golpe, sino que se disuelve como la niebla ante el amanecer. Y en esa disolución, algo más vasto comienza a emerger. El testigo consciente. La presencia. El ser. No eres las olas. Eres el océano que las contiene. Esta comprensión no es un pensamiento filosófico, es una revelación. Cuando la mente se agita, el lago interno se llena de turbulencias y su reflejo se distorsiona. Te miras en él y crees que eres confusión, miedo, duda, ira. Pero cuando el lago se calma, cuando el ruido mental se apaga, el reflejo del cielo aparece nítido sobre su superficie. El cielo siempre estuvo allí, solo necesitabas quietud para verlo. Así funciona la mente humana. Cuando está agitada, refleja la ilusión de separación. Cuando está en calma, refleja la verdad del espíritu. A lo largo de la historia, las tradiciones espirituales han dado muchos nombres a esta experiencia: iluminación, nirvana, gnosis, unión, satori. Los nombres cambian, la esencia es la misma. Es el momento en el que dejas de creer que eres un yo aislado luchando contra un mundo hostil y comienzas a reconocerte como parte inseparable del todo. Es el instante en el que descubres que no estás dentro del universo, el universo está dentro de ti. Que no caminas hacia lo divino camina como tú. Que no buscas el origen, eres el origen mismo explorándose en forma humana. Todo dolor que viviste, todas las pérdidas que temiste, todas las noches oscuras que atravesaste, fueron maestros disfrazados. No vinieron a destruirte, vinieron a recordarte. Vinieron a romper lo que no eras para que pudiera emerger lo que siempre fuiste. Cada ruptura abrió una puerta. Cada silencio forzado te empujó hacia adentro. Cada caída te acercó al fondo donde finalmente podías ver la luz reflejada desde tu propio centro. El despertar no cambia la vida externa de manera inmediata, cambia la forma en que la vives. El sabio y el dormido atraviesan los mismos eventos, pero los interpretan de forma distinta. Para el dormido, la vida es conflicto, azar,
lucha por sobrevivir. Para el sabio, la vida es unidad, propósito y danza. Nada externo determina la diferencia, es la conciencia quien define la experiencia. Cuando despiertas, descubres que la realidad no es un enemigo, es un espejo. Que el destino no es algo que te ocurre, es algo que respondes. Que las personas no son amenazas ni objetos, son manifestaciones del mismo ser que vive en ti. El sueño espiritual del que tanto hablaron los maestros no es un sueño de ignorancia, es un sueño de identidad. El todo se experimenta a sí mismo a través de ti. Es como un sueño lúcido donde el soñador se olvida por un momento de que está soñando y se pierde en las formas del sueño. La búsqueda espiritual es simplemente el proceso de volver a darse cuenta de que siempre fuiste el soñador, no la imagen. Tú eres la conciencia que sueña y despierta al mismo tiempo. Cuando finalmente comprendes que nunca hubo distancia entre tú y lo divino, algo en tu interior se relaja. Se suelta. Respira. Porque la sensación de separación era el origen de todo sufrimiento. No estabas lejos de la fuente, estabas soñando distancia. No estabas vacío de propósito, estabas mirando desde los ojos de un yo limitado. No habías perdido el camino te llevaba de regreso al hogar que nunca abandonaste. Y entonces llega la revelación final, la que no puede enseñarse con palabras, solo despertarse dentro de ti, no hay viaje real. El tiempo que creíste haber pasado buscándote a ti mismo fue parte de un juego divino donde el todo se escondía, bajo formas para luego reconocerse. El origen no está al final del camino, está en el punto donde estás ahora. No necesitas ascender para encontrar la luz, necesitas recordar que eres la luz. No necesitas convertirte en algo, necesitas dejar de aferrarte a lo que no eres. La sabiduría prohibida que tantos buscaban en templos, grimorios o escuelas de misterio nunca fue un secreto externo. Era la memoria del alma enterrada bajo capas de identidad, historia y condicionamiento. Era el conocimiento ancestral que siempre vivió dentro de ti y que ahora comienza a emerger porque estás listo para verlo. No se trata de poder oculto. Se trata de verdad eterna. Y esa verdad es sencilla, pero transforma todo. Eres el todo. Eres la fuente. Eres la conciencia que sueña y despierta. No eres una parte pequeña intentando volver al origen. Eres el origen reconociéndose en forma de ser humano. El despertar no te convierte en algo nuevo. Te devuelve a lo que siempre fuiste.